Ni Courtois, ni Joan García, ni Jan Oblak. Aaron Escandell está siendo sin duda el portero más destacado de toda la liga EA Sports sosteniendo al Oviedo y lo vamos a demostrar, Sara Carmona, muy buenas, con métricas avanzadas de la liga Beyond Stats. ¿Cómo estás? Robert, ¿cómo estás? Bueno, teníamos muchas ganas de intentar analizar equipos en los que también pudiésemos ver puntos de mejora y puntos que estaban haciendo que las cosas pudiesen remontar. Y cuando hemos ido a analizar al Real Oviedo, estaba clarísimo el nombre que teníamos que destacar. Tenía que salir ya. Bisturí en portería por cantidad y por calidad, que es lo difícil y lo más bonito cuando analizamos este tipo de jugadores. Lo vamos a ver, hay métricas que lo demuestran y además también dejando un señuelo también en el juego con los pies demuestra, da indicios de que es un portero destacadísimo. Seguramente, bueno, seguro, el jugador más destacado del Oviedo de largo. Totalmente, sin ningún tipo de duda, además que te da cosas muy variadas, porque te da esta entereza bajo palos a pesar de todo lo que recibe y luego encima te da esa diferencia real con los pies que parece un central más. Sí. Pero vamos, Robert, a poner el foco en datos de equipo. Venga. ¿De acuerdo? Comparamos al Real Oviedo con el resto de equipos de la competición. Recordamos que está en el último puesto de la competición, pero si nos centramos en la acción de portería, en el Oviedo es el equipo en el que su portero más interfiere en el juego y además el que mejor porcentaje de paradas tiene. ¿Qué queremos hacer con esto? Primero la cantidad, el Oviedo es el equipo que más recibe, por ello el portero es el que más sobreexigido está, pero en el porcentaje, en lo cualitativo, también es el portero con más porcentaje de paradas, Robert. Seguramente el primer dato no es el más positivo, el hecho de que el portero sea el que más tiene que intervenir, Totalmente. pero en el segundo sí que entendemos que a pesar de que es el que más tiene que parar, es el que más lo hace. Por tanto, esto evidentemente deja muy bien a Aaron Escandell. Al Oviedo le presenta claramente un área de mejora, pero bueno, ahí está el trabajo. Se ve al menos una mejora desde que ha ido Almada. Eso sí que tenemos que decirlo. Sí, yo creo que se coloca un poquito mejor, que la defensa le beneficia un poquito más, que la intensidad que ganan los equipos siempre de Almada, en este caso, ha permitido que se posicionen mejor y que se recuperen mejor las marcas. Pero bueno, es muy importante que recordemos, Robert, que en ese dato de efectividad estamos comparando la portería del Oviedo con el resto de porterías de la liga. No estamos comparando nombres propios, ¿de acuerdo? Okay. Estamos hablando de la acción de los guardametas. Y sacando este bisturí con el equipo, Robert, veíamos un dato, siempre lo decimos, el dato no tiene ni por qué ser bueno ni malo, describe. Y hay un dato en el que el Oviedo ocupa el top 1, que es la media de convex hull con posesión, es decir, cuando el Oviedo tiene el balón, es el equipo más amplio. Esto parece muy positivo para mí si luego esa transición defensiva llega, bueno, pues con rapidez y con efectividad. Pero en este caso creo que todos estos espacios, Robert, no benefician al Oviedo. Sobre todo porque no son capaces de generar, yo creo, lo que intentan con esa... Con lo anchos que son, ¿no? Con los profundos que son. Al final vemos, por ejemplo, a equipos en esa clasificación como Sevilla, como Celta, que son equipos que juegan con carrileros y que eso también facilita que sean más anchos y sin embargo son equipos que arriba, sobre todo el Celta, ¿no? Tienen más capacidad de dañar. Seguramente estoy contigo en que el hecho de ser tan anchos hace que quizás esas distancias a la hora de defender cuando pierden el balón pues sean muy, muy grandes y que a la hora de intentar recuperar por eso quizás les generan tanto. Totalmente, yo creo que luego ese metraje a recuperar se hace bastante largo y a veces incluso vemos esas dudas posicionales que las marcas incluso te hacen dudar. Y luego hay una cosa bastante curiosa, lo decíamos antes. Sí, esto es positivo. Se está agarrando, se está agarrando mucho a la rentabilidad de sus goles. Es decir, en los puntos que consigue por gol anotado, está en segunda posición de la competición. Es decir, aunque no es el equipo que más recibe, evidentemente no es ni mucho menos uno de los que más marca, pero con lo que está haciendo le da para al menos ver la luz. Sí, para mí es el dato seguramente más positivo a nivel colectivo que tenemos aquí y es, como dices, lo bien que rentabiliza sus goles. Y evidentemente esto los hace pensar que si fuera capaz de bajar un poquito los goles que recibe o sobre todo, creo que es el gran área de mejora que por fin marcó en el Tartiere este fin de semana. Totalmente. Si consiguiera ampliar esa producción, ahí sí que hablamos de un equipo que se engancharía completamente a la permanencia, como evidentemente a nivel numérico aquí lo tenéis. Es totalmente factible, queda todavía una vuelta, quedan muchísimos puntos, no está tan lejos, pero tiene que comenzar a mejorar esta clase de puntos que estamos destacando. Totalmente, en primera división sabemos que detalles mínimos marcan la diferencia y cosas que aunque parezca que todavía queda mucho, luego se echan de menos esos puntos. Antes de ir a las siguientes infografías, quiero que veamos un ejemplo de cómo recibe el Oviedo y cómo ejecuta Aaron esas paradas. Vemos que los equipos llegan muy cerquita de portería. Buena mano esa, ¿eh? Esa mano espectacular. Pero fíjate, me quedo con la grandísima mano de Aaron, pero también me quedo con lo cerca que le rematan siempre. Sí. Y precisamente poniendo el foco en esta distancia de los remates, queremos que veáis en una cuadrícula dentro de un terreno de juego desde dónde llegan
todos los remates. Y una gran parte desde la frontal, esa zona central, pero luego vemos que la grandísima mayoría de los remates llegan, los rivales se meten hasta la cocina. Más del doble de la segunda zona, que es esa zona del área. Creo que, bueno, es que en la jugada se ve, creo que le entra muy fácil el balón ahí al Real Oviedo, el pivote no está cerca, el central no está apretando, creo que ahí viene la mejora seguramente del Oviedo, ¿no? Que es verdad que no encaja mucho, pero que le remata mucho, también, claro, lo que hablamos, con un Aarón Escandell a este nivel, que ahora veréis otro dato, que creo que es el que aclara perfectamente el grandísimo nivel que tiene Aarón Escandell, pero es interesante ver, como dices esto, Sara, de que tiene que todavía intentar ser un poquito más férreo, más sólido ahí el Oviedo, porque encima, esta gráfica que hemos enseñado se complementa muy bien con esta, otra, que has traído, Sara, donde se ve claramente de dónde le llegan todos los goles prácticamente al Oviedo. Totalmente, y es que si te fijas, hay una jugada que se reitera prácticamente todos los rivales contra el Oviedo. Filtran balones a la espalda de su central de forma muy sencilla. Sí. O sea, rompen esa última línea que muchas veces la analizamos como los rivales lo hacen en conducción, pero contra el Oviedo lo habitual es que filtren pases y que se reciba con bastante tranquilidad. Creo que el otro día el Cucho se movió con una tranquilidad en área rival tremenda y facilita este tipo de pases. Y bueno, ya vemos que los goles entran muy cerquita de portería. Es muy habitual cuando las defensas están cerraditas que los remates lleguen un poquito más lejos. En este caso sí que cierran la defensa, pero no con la entereza que mencionaba Robert. Pero ahora sí vamos con el protagonista. Sí. Creo que además hablamos ahora mismo de la métrica clave que demuestra que su rendimiento está por encima de cualquier portero ahora mismo de la liga a nivel de lo que le da a su equipo. Totalmente, bueno, es el portero que más remates recibe, que más remates a puerta recibe. Eso por descontado, que ahora vamos a ver las cifras para que alucinéis el volumen, porque es brutal. Pero si queríamos... Con métricas avanzadas que nos gustan a nosotros. Esta es la que nos gusta. Esta es una métrica realmente compleja, es un pasito más de ese XG, de ese expected goal que muchas veces mencionamos, y lo que queremos es, con respecto a esa peligrosidad que llega al portero, cuánto ha detenido Aarón Escandell con respecto a la realidad de la peligrosidad de todo lo que ha recibido. Exacto. Y teniendo en cuenta esto, cómo ha plantado cara a esta peligrosidad rival, ha detenido más de 10 goles con respecto a lo que le ha llegado. Sí, o sea, lo lógico hubiera sido que hubiese recibido, Robert, 10 tantos más. Una barbaridad. Es una barbaridad. Ahí se ve cómo lidera esa clasificación por encima de jugadores como Herrera, de Radu, de Ryan. Es decir, porteros que están haciendo una gran temporada y sin embargo está por delante de ellos Aarón Escandell. Como dices, esta métrica ya valora la complejidad de la parada que tiene que hacer. Totalmente. Y es top 1. Y vamos a ver, por ejemplo, Sara, que tengo ganas de enseñarla. Para mí es seguramente una de sus mejores paradas que ha hecho este año. Venía en el debut de Carrión. Recordemos que es el tercer entrenador que tiene ya Almada el Real Oviedo. Y aquí vemos esa jugada por la banda izquierda, como la deja ahí el Girona, la pone. Fíjate lo lejos que está de portería, está lejos de la portería. Stuani remata bien. Qué mano saca Sara Aarón Escandell abajo. Es espectacular. Es que me parece difícil de que esto se vuelva a reproducir, porque está yendo hacia el palo, pero el balón llega abajo, saca la mano perfecta antes de caer. También es una parada de pies, lo rápido que es capaz de desplazarse. Es que es muy rápido, es un jugador muy rápido. Y me reitero, hablo mucho de lo posicional. Se coloca muy bien Aarón, porque en un portero el colocarse bien te hace ganar muchos centímetros, casi metros, luego a la hora de llegar. Me parece una pasada, y encima que hemos vuelto a ver lo que hemos explicado al principio, que los equipos rivales rematan muy cerca, y que esos balones filtrados que rompen líneas en área pequeña llegan con mucha facilidad. En esta jugada hemos visto en 2 ocasiones la misma rotura de líneas. Pero decíamos antes, estamos hablando de Aarón, evidentemente puede, entre comillas, lucirse porque está muy exigido, pero escuchad, es con mucha diferencia el equipo que más recibe, pero quiero que veáis la diferencia con respecto al segundo portero, que estamos viendo ahí al Girona, de 295 a 275 tiros. 20 remates más. Pero es que la parte heavy viene cuando vemos los remates a puerta. Aarón ha recibido 123 remates a puerta. Es que son casi 50 más que Gazzaniga. Que Gazzaniga, que es una pasada ver la diferencia. 40, mejor dicho, las matemáticas las tengo ahí, pero entre 40 y 50, es decir, 25, ahí está, un gran volumen, un gran volumen. Con 45, perdón, que en ese caso es una locura. Es una locura. Para mí es una diferencia tremenda. Y podemos decir, vale, Sara, pero ¿qué ocurre con esas paradas? ¿Qué es lo que también es muy bueno. Este me gusta mucho porque veíamos las paradas totales del portero de Aarón, pero yo quería saber qué ocurre tras ellas. Pues tiene la capacidad de ser el portero de la liga que en más ocasiones también, tras esas paradas, deja la jugada detenida. Es decir, ya no hay acción posterior, o lo detiene o recupera la posesión su equipo. Esto es
Muy bueno. Tremendo. Sí, porque al final no solo va de pararla, sino que esa segunda acción no le deje una ocasión en bandeja, digamos, al equipo rival. Más de la mitad terminan sin acción posterior, lo cual es muy positivo para el Oviedo, que ya hemos visto que tiene dificultades para defender esa zona del área la más cercana a Aarón, y Aarón lo que hace es no aumenta las posibilidades, sino que trata de... que ya es. Claro, que dentro de su ámbito, bueno, pues está haciendo un gran trabajo, es sin ninguna duda el principal motivo por el que el Oviedo está ilusionado con permanecer. Evidentemente, todavía hay brotes verdes en el juego, como hemos dicho, pero ese portero que nos recuerda al Joan García del año pasado, que de sostener al equipo, pues es el principal motivo por el que el Oviedo sigue con fe y con fuerza buscando la salvación. Y tenemos además, Sara, otro dato. Bueno, me gusta mucho por ejemplo, de la portería. Es una pasada. La verdad es que aquí es una forma muy sencilla, a volumen y con una visión pues muy comunicativa, porque es la que vemos en la tele, una visión frontal. Una imagen vale más que 1000 palabras. Totalmente. Aquí vemos en naranja las paradas, ¿de acuerdo? En verde los goles del equipo rival, pero comparad volúmenes y muchas de esas fichas naranjas que veis están superpuestas. Es que en ese punto hay igual 5 remates, ¿no? En esa zona es tremendo también. Cubre también portería, ¿de acuerdo? También con acciones evitadoras que fuerza mucho balón que vaya o fuera o al poste, con lo cual me parece muy sencillito de ver, pero yo creo que muy descriptivo de lo que es en este caso Aarón. Me encanta lo que has dicho antes comparándolo con Joel, porque ahí me viene a la cabeza el tema de los pies, y yo creo que, mira, si veis esta infografía, este campograma, Robert, son los pases exitosos en juego dinámico. Es decir, cuando Aarón actúa prácticamente como un central más, o como un lateral a las zonas en las que sale un poquito de portería. Esto es tremendo, es que te despeja, te desahoga mucho la defensa de un portero así. Y qué mejor ejemplo que el gol que hubo este fin de semana ante el Betis, ya lo estáis viendo aquí en pantalla, cómo es él el que... Y además parece una jugada que viene trabajada, ¿no? Como hay un desmarque de apoyo, ese espacio lo invade Forés, baja el balón, se la deja a Ilías, que después inventa un golazo tremendo. Es Ilías Chaira también creo que es otro de los jugadores que podemos destacar. Me planteé porque está llamando la atención, porque está haciendo cosas muy difíciles, porque no lo está haciendo en un entorno muy positivo, pero bueno, yo creo que si encima se complementan bien entre ellos... Chaira, pues, Viñas, cuando está jugando, la pena es que está siendo quizá... tiene que tener un poco más de cuidado con las tarjetas rojas, porque hay dos acciones en las que se ha ido y sin embargo está haciendo un trabajo excelente el uruguayo, que por fin está recuperado físicamente, y bueno, seguramente son de los jugadores más destacados, con Colombato, que también está haciendo un buen trabajo, Costas, el chaval de la ciudad, que también, bueno, creo que dentro del central está siendo seguramente el más regular, así que bueno, son digamos esos argumentos donde el Oviedo se está tratando de agarrar a la competición. Nos queda este último gráfico en el que se ve que Aarón está en su propia liga. Está en su propia liga. Al final pasa muchas veces, el gráfico mide lo que Aarón quiere, porque en este caso si medimos en el plano... Él marca el eje, ¿no? Totalmente. Él marca las distancias. Si vemos en el plano horizontal, cuanto más a la derecha es media de paradas, ya hemos dicho que está muy exigido, con lo cual para mucho, pero si vemos en la zona de subida, en el plano I, el porcentaje de paradas exitosas. Lo hemos dicho al principio, volvemos al inicio del programa, cantidad y calidad, Robert. Lo que necesita el Oviedo de su portero, porque como vemos un equipo que está recibiendo, está mejorando. Vamos a ver cómo encuentra ese balance ataque-defensa el equipo de Almada. De momento, el Oviedo, ya lo sabéis, está último en la clasificación, pero tan solo a 5 puntos de la salvación. Totalmente. Teniendo en cuenta que todavía queda 19 partidos por disputarse, es decir, una liga. No es una cuestión, efectivamente, no es una cuestión de que la distancia sea insalvable, sino que el Oviedo tiene que fijarse en su rendimiento y a partir de ahí crecer, porque si lo hace va a tener opciones de permanecer. Y es lo que sueña un equipo que, recordemos, que estuvo casi 25 años sin tocar la Liga eSports y que quiere agarrarse a Sara en esta primera temporada de la vuelta. Quiere agarrarse y creo que tiene motivos para encontrar ese equilibrio que le pueda permitir seguir sacando esa rentabilidad máxima a cada gol, aunque no sean muchos, y con ese portero a ver si ayuda, Robert. Vamos a ver hasta dónde le da a Escandol y al Oviedo. Nosotros volvemos el próximo miércoles con más La Liga Beyond Stats. Nos vemos el próximo. Hasta otra. Hasta la semana que viene.